Saludos estudiosos de la lógica. Hoy vamos a platicar sobre las reglas del bicondicional. Para comenzar, hagamos una aclaración semántica. Algunas personas suelen referirse al bicondicional como doble implicación, a veces como equivalencia, incluso algunos como biimplicador. Hay que identificar la idea que existe detrás de todos estos conceptos, la noción de que se obligan mutuamente. Ahora, ¿qué símbolo vamos a utilizar para representarlo? De hecho, si quisiéramos usar un 5 para representar un conectivo, pues, ¿por qué no? Podría convertirse en una notación estándar. Bueno, del mismo modo, si alguien decide utilizar un caballo para hacer un conectivo o usar su herradura para representar una implicación, pues van. Lo importante pues es estar claros y tener conciencia de qué significará cada uno de los símbolos que vamos a utilizar. Al bicondicional lo vamos a representar con esta flecha doble. Por definición, esta flecha doble va a significar lo mismo que tener la implicación en un sentido y tenerla en el otro sentido. Vamos a reservar la palabra de equivalencia para un significado metalógico entre fórmulas y más que nada para representar reglas de equivalencia, cosas que sean sustituibles. Una manera de sacar reglas para el bicondicional sería por el método de demostración. Aquí podemos ver cómo se demuestra a partir de reglas que la mayoría de ustedes ya conocen. Pero las demostraciones son en una dirección, entonces necesitamos el regreso. Si estas reglas se cumplen, vamos a tener que la doble implicación conmuta, que cambia el orden, que el orden se vale cambiarlo. Ahora, este método de demostración es muy poderoso, porque esto no lo estamos demostrando solo para la lógica clásica. De hecho, esta es una demostración que vale para todas las lógicas de Hilbert, en donde las reglas que estamos usando se valen. Entonces, en ningún momento estamos usando cosas particulares de la lógica que nos interesa. Entonces, hablemos de qué lógica normalmente trabajamos en la Olimpiada. Bueno, la lógica proposicional clásica se construye a partir de diferentes principios, ¿no? Serían el principio de identidad. Cada cosa es igual a sí misma. En el contexto específico es lo mismo que decir que cada proposición atómica, digamos P, siempre va a valer lo mismo que P. Y siempre es P. Ahora, esto puede sonar trivial, pero recuerden que no siempre lo es. Si ya descubrieron ayer cuánto valía X, ¿para qué hoy vuelven a buscar el valor de X? Entonces, la P no siempre es P, pero en un mismo contexto lógico, sí debe serlo. Entonces, mientras nos mantenemos en un problema es cuando suponemos que la P es P. Entonces, no es tan trivial suponer que la P es P. El principio del tercer excluido es el siguiente, y es en el que se afirma que no existe un tercer posible valor para las proposiciones. O son verdaderas o son falsas. Estamos descartando la posibilidad de que existan más valores de verdad. Valores intermedios, lógicas difusas, cosas extrañas, no las permitimos. Si lo quieren representar con 0 o 1, también está bien, no pasa nada. El siguiente principio es el principio de no contradicción. El negar este principio, o al menos debilitarlo, es lo que da lugar a la paraconsistencia. Pero no vamos a hablar de eso aquí. El principio de no contradicción es el que nos permite usar las tautologías como verdaderas, como consecuencia válida de cualquier premisa. Este principio es el que permite o justifica la validez de las demostraciones por reducción al absurdo, las demostraciones por contradicción. Continuamos entonces. El principio de razón suficiente. Suponer que todo tiene una razón, un antecedente, es complicado. De hecho, yo creo que es casi tan restrictivo como suponer que una deidad tiene que existir en todos los mundos posibles. Entonces no queremos meternos con cosas tan religiosas, no nos interesa en la lógica proposicional que solemos estudiar. Ahora bien, tablas de verdad. La doble implicación tiene una tabla verdadera cuando las atómicas que la componen tienen el mismo valor.
En los casos restantes resultará falsa. Vamos ahora a hablar de los universos posibles en nuestra lógica particular. Estos 4 renglones van a representar todas las opciones. Entonces hacemos la tabla de verdad de P si solo si Q y Q si solo si P. En los 4 posibles universos que se generan con estas dos, siempre tienen el mismo resultado de valor. Esta es una justificación indirecta, aceptable, de que la doble implicación conmuta. Se le vale cambiar el orden de los componentes que tiene. Ahora podemos utilizar esta misma técnica para justificar una regla respecto a la negación. Tengo no P si solo si Q, P si solo si no Q, y de no ser el caso que P si solo si Q, tienen exactamente la misma tabla. Eso significa que en todos los casos estas fórmulas son equivalentes. Tienen los mismos valores siempre. Esto es muy particular de la lógica de dos valores. Si hay un bicondicional y una negación, la negación se puede poner prácticamente donde quiera. Ahora vamos a ver una propiedad que necesita una tabla un poco más grande. Entonces vamos a utilizar 3 atómicas. Significa que tenemos 8 universos posibles, 8 renglones en nuestra tabla de verdad. P si solo si, unos paréntesis, Q si solo si R. Y también por otro lado, P si solo si Q, eso entre paréntesis, unido con un si solo si a R. Se van a dar cuenta que son exactamente los mismos valores siempre. Tratar de demostrar que se pueden cambiar los paréntesis de lugar a partir de las reglas sintácticas puede resultar muy difícil. Hay por ahí una cuestión técnica sobre la incompletitud de ciertos sistemas de reglas que son completos en la lógica bivaluada, pero puede que no lo sean en la trivaluada. Y bueno, es un tema en donde se puede indagar mucho. Pero entonces ahora ya sabemos que es asociativa. Los paréntesis se pueden colocar también prácticamente como uno quiera. Entonces, si la combinamos con una de las reglas anteriores, que se puede cambiar el orden, R si solo si P, eso entre paréntesis si solo si Q, va a ser lo mismo que estas dos que ya hicimos. De hecho, en todos los universos tienen el mismo valor. Pero entonces, podemos mover paréntesis, podemos mover negaciones y podemos combinar la idea. Una vez más, con tabla, nomás por no dejar, vemos en nuestra tabla que si yo le pongo una negación a P y lo uno con un bicondicional a Q si solo si R, es lo mismitito que si yo pongo la negación en el mismo P, pero cambiando los paréntesis y el orden. Ahí estoy haciendo 2 pasos. Entonces fíjense cómo estoy haciendo una mezcla entre interpretación sintáctica e interpretación semántica. La parte semántica es ver que todos los renglones de la tabla coinciden. Entonces tienen que ser la misma. Pero interpretación sintáctica es que yo estoy extrapolando esta información para hacer una especie de metaregla en la que yo puedo alterar el orden de los doblemente implicados, puedo cambiar el lugar de los paréntesis, puedo cambiar el lugar de las negaciones. Y todas estas fórmulas no van a cambiar de significado. Esto empieza a agarrar fuerza. Entonces vamos a introducir un par de símbolos especiales extras. Vamos a usar este simbolito para la tautología y este simbolito para la contradicción. Y hacemos un par de tablas. Ahora agregamos aquí estos símbolos nuevos. Tautología sí, solo si P, sí, solo si Q. Ya no digo los paréntesis porque sabemos que son movibles. Tenemos verdadero, falso, falso, verdadero. Esto es de hecho equivalente a solamente tener el P si solo si Q. La tabla de verdad no lo dice. En los 4 casos daría lo mismo. Eso da pie a la regla de la eliminación de la tautología cuando hay dobles implicaciones. Si tenemos una tautología enlazada con bicondicional con cualquier cosa, la vamos a poder quitar. En particular funciona con una doble implicación dentro, pero no solamente en ese caso. Y algo que se deriva de lo anterior. Pues si tengo una contradicción, puedo aplicar mis reglas recién justificadas y decir, bueno, mi contradicción, le quito la negación y la pongo del otro lado. Las tautologías se pueden quitar cuando están en bicondicional. Me quedo con la negación de P si solo si Q, que de hecho esa es exactamente la tabla. Si hay un bicondicional, puedo quitar la tautología, nada más la quito y ya la fórmula queda idéntica. Y si tengo una contradicción y un bicondicional, me quedo con la fórmula negada. Esto sucede por las particularidades de la lógica de dos valores. Entonces, quién sabe si se cumplen todas las lógicas. Es de hecho
una pregunta que da pie a la investigación. Vamos a ver entonces qué tipo de simplificaciones rápidas podemos hacer. Combinar estas reglas con otras reglas que ya sepamos. Voy a poner ejemplos únicamente utilizando bicondicional, pero les recuerdo que aquí podríamos agregar conjunciones, disyunciones, implicaciones y tendríamos que tratarlas con especial cuidado. Pero por lo pronto veamos con bicondicional. Tenemos aquí una formulota. R sí, solo sí, negación, paréntesis, P sí, solo sí, paréntesis, negación de R sí, solo sí, Q. Pero ya no las sabemos, las negaciones, como son puras bicondicionales, esto es importante, no hay otro tipo de conectivos. Entonces las reglas que vimos aplican. Puedo poner las negaciones donde quiera. En particular las puedo poner juntas. Pues se cancelan, doble negación, sencillísimo. Y ahora reacomodo, conmuta y asocia. R sí, solo si R es una tautología. Siempre tiene el mismo valor. Tengo una tautología que puedo retirar. Y entonces todo el rollo inicial, la formulota esa gigantesca, en realidad era una forma rebuscada de escribir P sí, solo si Q. Y bueno, se puede hacer lo mismo aunque haya más letras. Y de hecho, por eso la ventaja de combinar la semántica con la sintaxis. Si hiciéramos pura semántica, tendríamos que hacer una tabla de verdad. En este caso era de 8 renglones, pero en el siguiente caso que haremos serían de 16 renglones. Y si metemos más letras, ustedes saben que el número crece en potencias de 2, entonces se vuelven muchísimos renglones. Pero sintácticamente, las reglas son las mismas. Yo tengo tengo 4 letras y en vez de hacer 16 renglones, recuerdo que son todas bicondicionales, pongo las negaciones donde quiero, entonces las 2 negaciones se quitan, la negación que me sobra, porque son 3, se la pongo a la Q. ¿Por qué a la Q? Bueno, porque yo ya le eché el ojo a esas S y esas R's, que las quiero juntar. Y entonces en mi siguiente paso, eso es lo que hago, junto a la S con la S, junto a la R con la R, y tengo todo con bicondicionales, tengo 2 tautologías, 2 bicondicionales, y al final tengo una no Q. Genial, ¿no? Obviamente esto se volverá más interesante metiéndole otros conectivos, pero por lo pronto esta es la base para empezar a trabajar con todo eso. Por último, un ejemplo de uso cotidiano en los problemas de la Olimpiada. A mí me encantan los problemas de enunciados. De hecho, hace poco hice un video en el que explicaba el problema de las puertas de Calileus. Quizá no lo expliqué como hubiera querido, pero por aquí va la justificación. Fíjense, tomemos este enunciado. Este enunciado, de hecho, se refiere a sí mismo, es un tanto recursivo. Y dice, este enunciado es falso, sí y solo sí hay honor para tu vaca. Entonces vamos a representarlo. ¿Cómo lo representamos? Bueno, no sabemos si el enunciado es verdadero o es falso. Pero como quiera que sea, si es verdadero implica que lo que está escrito es verdadero. Si es falso implica que lo que está escrito es falso. Entonces es equivalente lo que está escrito con el valor del enunciado. Entonces representemos con la letra E el valor de verdad del enunciado. Y entonces la E equivale a que la no E equivalga a H. Equivalga o se impliquen entre ellos. Y aplicamos nuestras reglas rapidísimo. Podemos concluir que no hay honor para tu vaca. Pobrecita vaca. Aunque en realidad, si se fijan, no sabemos si el enunciado es verdadero o es falso. De hecho, no lo necesitamos. Simplemente concluimos que no hay honor para la vaca. Y bueno, recuerden que esto solo se vale en la lógica clásica bivaluada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se quiera trabajar en lógicas más generales, incluyendo las interpretaciones de la vida cotidiana. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención, espero que algo hayan aprendido y sigamos aprendiendo lógica.